Bendecidos y bienvenidos a una nueva reunión de Casa Nación, Iglesia Casa Nación, donde la pasión por Jesús es ¿qué? El centro. Amén. Así que acompáñame en oración. Vamos a estar orando rápidamente para entrar a la palabra. Hoy es un día muy especial porque primero pudimos adorar al Señor. Segundo, vamos a reflexionar sobre la palabra. Y tercero, pues vamos a tener ese compartir luego de la reunión. ¿Me acompañas en oración? Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria y honra, Señor. Gracias por esta mañana poderosa, Señor. Cantábamos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor, y esa es la realidad. Eso es un buen resumen, Señor, de nuestra relación contigo y nuestra necesidad por ti. Cuando tú estás, lo tenemos todo, Señor. No nos falta nada. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este grupo de tus hijos, Señor, que llegan, Señor, de diferentes lugares a reunirse, Señor, para adorar tu nombre, cantarte, Señor, de amores, Señor, reflexionar, Señor, en lo que tú tienes que decirnos, Señor, y empoderarnos, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo en la mañana de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos cielos abiertos sobre cada uno de nosotros, Señor, mentes, Señor, alineadas a la palabra, a lo que tú quieres hacer en medio nuestro, Padre. Reprendemos al enemigo, Señor, reprendemos al devorador, Padre Santo, y declaramos, Señor, tu favor, tu sabiduría, Señor, tu espíritu, Señor, activo, los dones activos en medio nuestro, Señor. Edifica tu pueblo, edifica nuestras vidas, Señor, para ser mejores discípulos y seguidores tuyos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Y les comienzo diciendo que toda la semana yo trato como que de reflexionar semanalmente sobre aquello que yo haya aprendido nuevo, que sea algo nuevo para mí, aquello que yo puede ser que necesite mejorar o aquello que puede ser que yo necesite reforzar. Y hay dos cosas que en esta semana me han dejado pensando durante todos los días que me encontré. Fueron presentadas ante mí una y otras fueron recordadas. Y yo quiero compartir la primera de las dos, y es que tú temerás aquello que no confrontes. Y eso es una realidad de vida. Esa es real para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a temer aquello que nosotros no confrontemos. A lo que yo le añado, esa expresión que me fue introducida o recordada esta semana, es que lo que tú decidas ignorar no cambiará o nunca cambiará la realidad de su existencia. El mero hecho de que yo ignore algo no significa que va a desaparecer, ¿verdad? Así que permíteme con esto introducirte lo que yo quiero compartir en la mañana de hoy, que entiendo que el Señor me dio para cada uno de nosotros, y es lo que quiere el diablo de ti, ¿verdad? Y reflexionando sobre esto esta semana pasada, yo recordaba sobre el modelo de comunidad de fe que el Señor quiere que nosotros seamos, y es que seamos uno que invite y uno donde el Espíritu Santo esté presente. Y como yo decía, oraba cuando estaba presentando esta predica al Señor, y es que sea uno donde los dones de su Espíritu sean manifiestos en cada reunión. Y entonces la verdad es que yo espero que ustedes reflexionaran o estuviesen pensando y meditando sobre la prédica que tuvimos la semana pasada, que hablaba precisamente de eso, sobre la importancia de esto. Es más, me gustaría que nosotros hiciésemos de nosotros una costumbre de cuando lleguemos a estas reuniones, de traer una Biblia o tener una Biblia disponible, digital o en papel, como quiera que sea, para que durante la prédica tú puedas marcar y puedas seguir la lectura de los versículos que estamos compartiendo. Además de que tengas algo como para tomar notas, para que luego tú puedas repasar y reflexionar sobre las cosas que compartimos en las reuniones. Pero lo más importante que a mí de verdad que me gustaría que ocurriese es que tú no vengas solamente a escucharme a mí, sino a aprender de mí. No es lo mismo escuchar a alguien que aprender de alguien, porque durante nuestros días y durante el transcurso de la semana y nuestra rutina nosotros escuchamos muchas personas o muchas voces, pero la realidad es que aprendemos de pocas. Y yo quiero contarte algo que tiene que ver un poquito como eso.
Cuando ya yo había decidido obedecer a Dios y comenzar este proyecto de Casa Nación, yo estaba lleno de muchas dudas y muchas preguntas. Yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde es que nos vamos a reunir? ¿Con quién es que vamos a comenzar? No tenemos el respaldo de ninguna organización y no era por falta de oferta, porque antes de ni siquiera habíamos comenzado, y yo recibí 5 ofrecimientos de distintas organizaciones que estaban interesadas en trabajar con nosotros. Y algunos un poquito insistentes en querer trabajar con nosotros, pero ya el Señor, antes de empezar a darle forma a esto, ya nos había dejado saber que ese no era el modelo que nosotros debíamos de seguir. Y no es porque no sean excelentes organizaciones, son muchas, muy buenas, excelentes organizaciones. Y algunos de ellos me unen un gran lazo de amistad, pero no era el modelo que el Señor quería para nosotros. Y una de las preguntas que yo más pensaba y frecuentaba durante el diseño de esta comunidad de fe, como la conocemos hoy en día, todavía no sabemos cómo va a ser mañana, porque pues hay una expectativa de crecimiento, y que la realidad es que este espacio pues ya se está apretando cada vez más, y entonces vamos a tener una limitación de espacio y vamos a tener que probablemente buscar alguna alternativa. Pero lo que yo más me preguntaba antes de comenzar era en dónde nos íbamos a reunir, porque no tenía ni idea. Y yo recuerdo que yo comencé a buscar y a tocar 2 o 3 puertas, ¿verdad? Esas puertas parecía que se entreabrían un poco, pero yo sentía que no era como que el lugar para comenzar. Y en cada acercamiento, aunque la respuesta inicial era positiva, de que tenían interés en facilitarnos espacios para reunirnos, no pasaba más de eso, más de una disponibilidad inicial diciendo sí, pero de ahí no pasaba. Y entonces yo recuerdo que un día yo sentí fuertemente ver una de las últimas prédicas que hice en mi amada Trinity en Español, un lugar que yo amo mucho y que significa mucho para mí. Y esa prédica coincidía con la etapa que nosotros estábamos viviendo, que era cuando íbamos a salir de ese lugar, cuando se iba a acabar nuestro tiempo ahí. Y yo me senté a ver esa prédica. La busqué y la encontré y me senté a verla, y estaba basada en Primera de Reyes 17. Y recuerdo que esa prédica, cuando yo la escribí con mucha pasión, porque eso fue una serie que yo escribí que era como si fuese un testamento. Era como un testamento que yo le estaba escribiendo a Trinity en Español, y yo recuerdo que lo dividí en 4 semanas. En 4 semanas le hablé de distintos temas, y se llamaba Cartas de un hasta luego. Y en cada una de esas prédicas yo le escribía como un testamento de lo que yo sentía que yo podía inspirarlos en mi última etapa, en mi salida de allá. Y una de ellas tenía que ver con, como mencioné, con Primera de Reyes 17. Entonces, yo veía recientemente, no antes de comenzar o a principios de año, cuando ya le estaba como saboreando, estaba soñando con estas reuniones que íbamos a tener. Y yo recuerdo que yo veía esa prédica y yo sentía que era como una cita divina entre Dios y yo. Y yo sentía como el Espíritu me estaba hablando fuertemente a mi vida. Tú sabes, como cuando a veces tú estás compartiendo o recibiendo una prédica y tú sientes que esa prédica como que es para ti, que te habla de principio a ti, es como una audiencia privada con el Espíritu Santo, que tú sabes que le están hablando más personas, pero tú sientes como que es para ti. Y hubo una frase en esa prédica que resumió resumió la respuesta a todas las preguntas que yo podía tener. Y esa frase decía: no tengas miedo, dame de tu nada y yo te daré de mi todo. Y cuando yo oí eso, casualmente, no, lo confieso que a veces se siente raro, porque es viéndome a mí mismo, hablándome, pero a la misma vez sintiendo que el Señor me está hablando a través de mí. Una cosa así que es difícil, ¿verdad?, de procesar, porque el que estaba hablando era yo, pero yo sabía que lo que yo estaba compartiendo venía del trono de la gracia. Y entonces cuando yo escuché esa frase, la verdad que comencé a llorar y entendí el mensaje.
Y entendí el mensaje que Dios me estaba dando sobre todas las preguntas que yo estaba teniendo. Y me dije a mí mismo, recuerda que a Dios se le conoce caminando. Y esa era la respuesta que yo necesitaba. Y yo recuerdo que yo vi ese video y yo salí afuera y salí afuera aquí de la casa y miré para el lado y vi el garaje y no lo vi de la misma manera. No lo vi de la misma manera, lo vi como un lugar de comienzo. Y recuerdo que yo vine al garaje y caminé por dentro, lo caminé y decía, está lleno de herramientas, todavía están detrás de las cortinas, está lleno de herramientas, está lleno de bicicletas, aquí es donde guardamos los carros, pero creo que tiene mucho potencial. Y estaba regado y estaba, tú sabes, un poquito desorganizado, pero aún así yo lo veía de una manera distinta, porque era mi nada. Y eso es, también trajo como un poquito de reto, porque algunas personas cuestionaron mi decisión o los planes de comenzar aquí con buenas intenciones, pero como que no lo podían ver o no lo entendían. Pero este era el lugar en que, entre otras cosas que Dios me había venido hablando y diciendo, que era el nada que Él me estaba pidiendo. Este lugar. Y eso tiene que ver un poquito con lo del asunto y de esta confesión que yo les estoy haciendo de tener Biblias y hacer notas. Porque imaginemos que nuestras reuniones son como supermercados, ¿verdad? Como cuando uno va al supermercado donde tú vienes y te abasteces de alimentos espirituales para que cuando tú estés en tu casa, en tu trabajo, en tu rutina, en tus luchas, teniendo hambre por una respuesta, necesitas ayuda espiritual o necesitas algo espiritual o buscando desesperadamente una respuesta, pues tú puedes abrir esa alacena espiritual y comer de los alimentos que tú lleves en tus propias notas, en tus propias, en los versículos. ¿Cuántas veces yo no he abierto una Biblia y he encontrado un versículo que yo subrayé, que me trae respuesta, que me trae aliento, que me trae ánimo? Yo recuerdo que cuando yo usaba mucho Biblia de papel, yo cuando algo me impactaba o el Señor me hablaba, yo lo marcaba obviamente y le ponía al ladito una fecha. Y por ahí todavía yo tengo mi primera Biblia cuando yo era adolescente que me regalaron, y esa Biblia está llena de fechas y de subrayos y de notas que son de bendición y me han servido de respuesta a mi vida. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque cuando uno se propone darle el espacio al Espíritu Santo, no creas que nuestro enemigo declarado, Satanás, se va a quedar con los brazos cruzados. Cuando tú decides meterte con el Señor de lleno y tú dices, ahora sí que voy, es cuando de momento parece que el enemigo como que se levanta un poquito enfurecido en contra de tu vida. Y la Biblia nos hace una advertencia sobre de esto. En 2 de Corintios 2:11 dice lo siguiente. 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces el apóstol está diciendo ahí, mira, tú sabes, nosotros no podemos perder de perspectiva que nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que entender cómo opera, tenemos que entender cómo se mueve, tenemos que entender qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas y con nosotros para que él no se aproveche de nosotros. Porque tiene una intención declarada de aprovecharse aprovecharse de cada uno de nosotros. Y la realidad es que nosotros necesitamos conocer a nuestro enemigo para no tenerle miedo. Amén. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Satanás. Amén. Y la verdad es que, ¿por qué la importancia de no tener miedo? Porque como les he dicho anteriormente en otra prédica, el miedo lo que hace con nosotros es que nos paraliza. ¿Verdad? Lo que tú le tienes miedo te paraliza y no te permite mover, ni reaccionar, ni progresar, ni combatir, ni enfrentar. Y entonces, pero hay una cosa que sobrepasa todo temor. Y es lo que quedó escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 18. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18, lee de la siguiente manera. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor.
vuelvo y lo digo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El que está lleno de temores, en realidad lo que está esperando es que algo malo le acontezca, o que alguna derrota se manifieste, o que el enemigo le pase factura, o que la vida le pase factura, o que las injusticias de la vida le pase factura. Pero la Biblia nos revela que la importancia de habitar y de tener y de moverte en el perfecto amor es que ese perfecto amor, que es Jesucristo, te va a permitir echar fuera todo espíritu de temor. ¿Sabes qué? Algunas personas cometen el error, y dentro del pueblo de Cristo lamentablemente pasa con cierta medida frecuentemente, de pensar que Satanás, que el diablo, que el enemigo es la contraparte de Dios. Y la realidad es que no es así, porque algunas personas piensan como si él fuese un igual a Dios, pero malvado. Como si tuviese el mismo poder, pero malo. La misma influencia, pero mala o negativa. Pero no es así, porque la Biblia nos reconoce y nos enseña que él fue un querubín al servicio de Dios, no un Dios creador, sino un Dios creado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en ser un creador a ser alguien creado, ¿verdad? Que en su rebelión él tuvo la suficiente astucia de engañar a Eva y esta de compartir con Adán voluntariamente, y ellos le entregaron la autoridad que Dios había concedido desde la creación a él. Así fue como hubo la transferencia de autoridad. Pero eso, por eso Dios tuvo que hacer el plan de redención que nosotros, para redimirnos a nosotros, pues nosotros cedimos lo que se supone que nosotros no cediésemos. Pero en la experiencia documentada en Génesis, pues enseña que Adán y Eva le cedieron al enemigo aquello que Dios le había delegado a ellos. Entonces, entendemos también que ni siquiera él fue similar a Jesucristo cuando Jesucristo anduvo entre nosotros. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Por eso es bueno que recordemos y enfaticemos a lo que nos recordaba el versículo que nos decía: mira, es importante que tú entiendas cómo opera, cómo piensa, cómo maquina y cómo está interesado en destruirte, para que estés apercibido, para que no pueda ser engañado, para que no pueda ser confundido, porque él es como una ilusión óptica, ¿verdad? Porque es muy bueno para engañarnos y hacernos creer que él es igual o semejante a Dios, pero la realidad es que no lo es, una ilusión óptica, algo que no existe, pero parece que lo vemos. Entonces, la Biblia nos recuerda algo que es lo que quiero enfatizar en la mañana de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5 y versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el versículo 8 y el versículo 9. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Amén. Verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse, ¿qué? Alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Verso 9. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, estos dos versículos, mira que mucha información nos revelan estos dos versículos. Y quiero compartir hoy rápidamente 7 principios que quedan documentados en estos dos versículos que acabamos de leer. Número 1. Lo primero que nos dice y que nos invita a que nosotros tenemos que practicar el dominio propio. Tenemos que practicar el dominio propio. Tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestros deseos. Tenemos que aprender a discernir lo que nos está intentando separar de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres, en nuestras actividades, en las cosas que escogemos hacer. Tenemos que estar muy, muy pendientes, porque es importante que nosotros desarrollemos
un sentido de resistencia, ¿verdad? Y tú sabes, algo que se resiste es algo que se opone, ¿verdad? Que si te están empujando, pues tú puedes poner los pies firmes para que en verdad te empujan y no te caigan. Entonces, por eso es importante que, perdón, tenemos que practicar el dominio propio, porque no podemos reaccionar a base de frustraciones, de problemas, de emociones, de tropiezos, de aquello que nos esté azotando nuestra vida. Tenemos que practicar el dominio propio. La segunda cosa que nos enseñan estos dos versículos es que el diablo es mi enemigo. Yo no lo puedo ignorar. Él es mi enemigo declarado. Tu esposo, tu esposa, tu pareja no es tu enemigo. El jefe no es tu enemigo. El vecino que te está dando problemas no es tu enemigo. Aquella persona que te traicionó o que te decepcionó no es tu enemigo. Aquel que me ofendió no es mi enemigo. Aquel que me hizo algún tipo de injusticia no es mi enemigo. Tu enemigo tiene nombre y es el diablo, es Satanás. El tercer punto que me recuerda esto es que yo debo de mantenerme alerta. Necesito mantenerme alerta. Y esto parece que es un área donde nosotros descuidamos mucho. Nosotros no nos mantenemos alerta. En vez de mantenernos alerta, andamos distraídos con entretenimiento y cosas temporales que su único objetivo es adormecernos, ¿verdad? Que nos distraigan. Y entonces la Biblia nos dice, mira, hijo mío, hija mía, tienes que mantenerte alerta, y nosotros buscamos con qué entretenernos. El enemigo nos está tratando de dar, y la Biblia nos dice, mira, date cuenta que lo que te está pasando no eres tú, no son los que te rodean, es un asunto espiritual. La Biblia nos dice que no podemos ignorar esas maquinaciones del enemigo. Nosotros sí somos carne, pero la realidad es que hay un mundo espiritual que está activo, latente, y es una realidad que no podemos ignorar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como no nos mantenemos alerta, pues andamos un poco desenfocados y andamos un poco descuidados y andamos un tanto relajados espiritualmente. Y luego nos preguntamos cómo es que llegamos a donde estamos o por qué no puedo salir de donde me encuentro. Mi amado, la realidad es que la Biblia nos dice que tenemos que mantenernos alerta y nosotros nos andamos entreteniendo. El punto 4 es que el enemigo anda buscando a quien devorar. Y cuando yo meditaba sobre esto, recordé y caí en tiempo de que él solo va a devorar a presas fáciles. Solo puede devorar a presas fáciles, ¿verdad? Al que anda descuidado, al que anda herido, al que anda cansado, al que anda solo, al que se aísla y se separa. Ustedes han visto esos documentales de cómo es que los leones cazan, ¿verdad? Ellos ven la manada y ellos identifican aquellas presas que cumplen alguna de estas características. Identifican el que se vea más débil dentro de la manada, y a ese es el que persiguen, y hasta que lo aíslan, lo separan y ahí lo pueden matar. Pero mientras la manada se encuentra en grupo, corriendo, protegiéndose unos a otros, él probablemente no tiene la misma potencial de éxito como cuando lo separa y lo deja solo, o es un bebé, o es un animal que ya es viejo, que está cansado. Y lamentablemente tú ves como hay veces que hasta la misma manada dejan al que está siendo perseguido atrás y se van y lo dejan para que a cuenta de la vida de ese los demás escapen. Pero en Cristo no es así. En Cristo nosotros estamos interesados en que todos progresemos y progresemos a la vez, que nadie se quede atrás, que nadie se separe, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta herido, que nadie
se sienta cansado, que nadie se descuide. Por eso es que estoy teniendo este diálogo con ustedes, para que sea un asunto de que tengamos conciencia de que ninguno de nosotros hemos sido llamados a estar solo, a estar cansado o estar herido o operar en el vacío, porque el enemigo, la Biblia nos acaba de advertir que anda buscando a quien devorar y quiere devorarte a ti y quiere devorarme a mí. Por eso es la importancia de nosotros crecer en la fe. El quinto punto que esos dos versículos me demuestran es esto, es que resístelo. Entonces, la Biblia me está diciendo aquí que algo que para algunos de nosotros no pensamos que era posible, y es que se puede resistir. Se puede resistir. ¿Y por qué resistir es importante? Porque aquello que yo pueda resistir no me va a poder dominar. Te lo voy a decir de nuevo. Aquello que yo logre resistir no me va a poder dominar. El otro día yo andaba con mi hijo y yo no sé dónde estábamos, ya se me olvidó. No sé. Y yo le dije, yo como que quisiera como un postrecito. No, pero era de noche, estábamos por el área de Burlington. Salimos del cine, creo que fue. Y yo le digo, yo como que me comería un postrecito. Y él, no se puede comer postre. Y yo, pero mira, sí, pero tú te imaginas así un brownie con mucho helado de vainilla. Y él, no puedo, no, eso no se puede hacer porque eso no tiene proteína, porque todo es a base de proteína ahora. Y entonces yo le digo, pero vamos, mira, ahí está la tienda, estamos a punto de tomar el semáforo, pero si tú dices, sí, yo, mira, me desvío y caemos ahí a la tienda, solo necesito que tú digas que sí, porque yo de verdad lo quiero. Y él me dice, no, vamos para ahí. ¿Y qué yo hice? Bueno, pues doblé y no fui a la tienda. Me quedé sin helado y sin el brownie. Pero es jocoso, pero es este mismo principio. Aquello que yo pueda resistir no me va a dominar. Y me fui para mí, que llegamos aquí a mi casa, gracias a mi hijo, sin haberme comido 1000 calorías. O yo no sé cuántas es, pero me libró de eso. Por eso es la importancia de caminar en Cristo con alguien, porque esa persona te va a ayudar. Te va a ayudar a que tomes las decisiones correctas, a que te muevas correctamente. El sexto punto que comparte estos dos versículos es que dice, mantente firme en la fe. Si la Biblia me lo recuerda, me lo recuerda porque es posible. Es posible tú y yo poder mantenernos firmes. Es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible. Dile al Señor en esta mañana, Señor, quiero mantenerme firme. Quiero vencer. Quiero crecer. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste y hiciste una oración de guerra espiritual? ¿Y cuándo fue la última vez que oraste reprendiendo al enemigo, reprendiendo al devorador, reprendiendo a aquel que quiere destruir tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste en el medio de tu casa y tú dijiste, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de división, reprendo todo espíritu de enfermedad, refrendo todo espíritu que haya sido enviado a interponerse en lo que Dios quiere hacer en mi vida? En el nombre de Jesús lo reprendo. Nosotros tenemos herramientas que nos han sido entregadas, y entonces eso quiere decir que me puedo parar y en oración reprender al enemigo para que desista, para que retroceda, para que quede atado y para que quede paralizado en el nombre de Jesús. La séptima cosa y última que nos enseña este versículo, estos dos versículos, es que estos versículos finalizan dejándonos saber que no estamos solos en este
proceso. No estamos solos. Que con lo que tú estás luchando, tú no eres el único. Que puede ser que seas el único en tu casa, pero no eres el único dentro del reino. Y al igual que tú, otros están batallando, pero están soportando y están venciendo. Y el Señor hoy te dice, ven, vence, soporta y vence. Al principio de esta prédica yo te dije que habían dos cosas por las cuales había estado reflexionando esta semana, y esa era la primera. La segunda es que fui recordado que la Biblia no es un libro devocional solamente, sino una espada de combate. Y se nos olvida. Se nos olvida que no es un libro devocional, sino una espada de combate. Y compartía con alguien en esta semana que estaba visiblemente frustrado de cómo se sentía controlado, cómo reaccionaba a situaciones específicas, y su frustración era evidente y era muy genuina. Le cuesta mucho vencer y le cuesta mucho mantenerse firme. Pero la belleza de esta espada de combate es que en estos versículos que leímos de la carta esta de Pedro nos deja claro en su expresión en estos dos versículos el modelo. Es un modelo probado que funciona. De hecho, la Biblia muestra que el modelo que Pedro está describiendo ahí es tan real y es tan útil. La Biblia muestra que hasta el mismo Jesús lo utilizó. Y yo te lo voy a demostrar. Así que si tú me acompañas a una expresión bíblica que es muy conocida en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer 11 versículos rápidamente. Habla de Jesús poniendo en práctica este modelo que te estoy hablando de estos dos versículos que leímos en Primera de Pedro. Mateo capítulo 4, comenzando en el verso 1, lee de la siguiente manera. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. 3. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. 4. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. 8. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. 9. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. El verso 10 dice, vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente ¿a quién? A Él. El verso 11 cierra con esto. El diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. ¿Alguna vez tú te has parado y te has detenido a analizar estos versículos tan conocidos por nosotros que Jesús, o la parte que quiero resaltar es que Jesús fue tentado por o desde su necesidad? La tentación solo apareció cuando él tuvo una necesidad. Entonces, quiero decirte que la batalla o esta batalla que tuvo Jesús, al igual que tú, comienza desde tu necesidad. Era tentado con cosas apetecibles, pero él sabía que si resistía, vencería. Entonces, ¿qué nos muestra esto también? Que el diablo utilizó las mismas tácticas que usó con Eva, hablando medias verdades, ¿verdad? Citando las escrituras, pero esta vez el resultado fue muy diferente. Satanás estaba manipulando las verdades bíblicas y Jesús las estaba utilizando para traer la revelación correcta, ¿verdad?
Y la Biblia nos relata que él continuó resistiendo hasta que el diablo huyó. Y a eso es lo que yo quiero llegar. Necesitas conocer las Escrituras, no tan solo para citarlas, sino para entender su revelación, lo que cargan, lo que revelan, el espíritu vivo que hay en ellas. El diablo le andaba citando las Escrituras a Jesús, pero su interpretación era bien cuestionable, ¿verdad? Porque lo estaba tratando de manipular. Y Jesús las citaba para traer liberación, para desenmascarar y para anular toda oferta contraria al propósito del Padre en su vida. Lo citaba como una contraparte, como diciendo, lo que tú me ofreces no es lo mismo que el Padre tiene para mí. Entonces, ¿estás luchando con un ataque? ¿Qué dicen las Escrituras? Yo te pregunto. Estás luchando con un problema. ¿Qué es lo que dice Dios sobre ese problema? Estás luchando con una tentación. ¿Cuál es la promesa que nos dan las Escrituras si resisto un poco? Lo que te estoy diciendo es que no es saber lo que dice Juan 3:16 de memoria. Eso no es suficiente. Es entender la magnitud y el poder de la revelación que está en el versículo de Juan 3:16. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, resiste un poco que Satanás va a huir, resiste que te queda poco, resiste que yo vengo a tu encuentro, resiste y mantente firme que la recompensa vale la pena. Aleluya, gracias, Señor. Hoy Dios te recuerda que el diablo puede hacer mucho ruido, pero su amor por ti es mayor que todo el ruido que pueda hacer el diablo, el infierno y todos sus secuaces. Y leímos al principio que el perfecto amor echa fuera todo temor. El diablo puede tratar de matarte, pero el Señor dice, yo te he dado vida y vida en abundancia. El diablo quiere robarte, escasearte y llevarte a la ruina, pero Dios te dice, es que yo soy tu provisión. El diablo está planificando tu muerte, pero Dios planificó un encuentro con el poder de resurrección de la cruz para que tuvieses vida eterna. Ahora bien, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la fe. No nos podemos quedar estancados, necesitamos crecer en el conocimiento de la fe. Te tienes que alimentar tu fe con la revelación de la palabra del Señor. Tienes que desearla, tienes que entenderla, tienes que aplicarla, tienes que vivirla y tienes que ser apasionado por esa revelación que cargan las Escrituras. Finalizo con este recordatorio. La palabra es la espada de la fe con el cual puedes vencer a ese enemigo derrotado en la cruz. Puestos de pies. Aleluya. Aleluya, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Gracias por el recordatorio que nos das hoy, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos pusiste apercibidos de cómo es que opera el enemigo que quiere venir a matar, hurtar y destruir, pero tú viniste a dar la vida y vida en abundancia, Señor, Padre. Padre, gracias porque podemos reconocer, Señor, a través de la revelación de tu palabra, la importancia de crecer en ti, en tu conocimiento, y que la palabra se vuelva rema, Señor, viva en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tus hijos, Padre Santo. Y yo te pido, Padre, que ellos puedan crecer en tu conocimiento, en tu amor, en tu verdad, Señor. Que puedan, Señor, sus mentes ser renovadas, sus espíritus transformados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, al devorador, Señor. Reprendemos todo ataque del enemigo sobre sus mentes, sobre sus corazones, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus hijos, Señor. Los reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Y hablamos vida, Señor,
Hablamos, Señor, tu poder y tu presencia, Padre. Tu palabra nos recuerda que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin, Padre. Y en el nombre de Jesús hablamos vida, Señor, sobre tus hijos. Que podamos crecer en ti, Señor. Que crezcamos en ti, Señor. Que lo anhelemos. Que seamos apasionados por ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra. Amén y amén.